porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde la librería editorial Magisterio, donde usted podrá encontrar todas las novedades y recomendados literarios. Mi nombre es Omaira Morales y los próximos 30 minutos los invito para que nos acompañen. Vamos a presentar todas las conclusiones de las relatorías que hicieron parte de las 6 comisiones de la 20ª Asamblea General Federal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Medellín. Así pues que iniciemos nuestro encuentro. 3 resoluciones de reivindicación sindical, principales tareas de la Comisión de Coyuntura Política Nacional e Internacional de la 20ª Asamblea General Federal de FECODE. Fortalecer en el presupuesto de la Federación el rubro para el Fondo Pro Huelga y el CI Nacional, principales conclusiones de la Comisión de Política Financiera. Juegos Deportivos del Magisterio se desarrollarán desde el 1 al 6 de noviembre en 7 ciudades del país. En plenaria y por consenso fue aprobada la relatoría de la Comisión de Política Nacional e Internacional para resaltar la labor sindical, el compromiso del gremio para luchar en contra de la política neoliberal que arrasa con el derecho a la educación y la dignificación de la profesión docente. Se hace una reivindicación enorme, gigante, al esfuerzo que hizo el Magisterio en el gran paro de este año nacional y de las tareas que quedaron importantes y lo bueno que fue para el pueblo colombiano la defensa de la educación pública. Esta fue una comisión que por consenso en plenaria, en unidad, apoyó su relatoría. Concluyó que debe mantenerse la resistencia contra la política económica y social neoliberal, las políticas del Banco Mundial y la OCDE que degradan y demeritan derechos fundamentales como el de la salud y la educación. Asimismo, se exhortó por la defensa de la educación pública de calidad financiada por el Estado, el cumplimiento a los acuerdos del gran paro de FECODE, apoyo irrestricto al proceso de paz y a la implementación. Llamó a la participación de la gran coalición en defensa de la soberanía, la democracia, la paz y en contra de la corrupción. Importante resaltar 3 resoluciones, una de apoyo al paro de los pilotos de Avianca, otra de respaldo y apoyo a los profesores de Córdoba que han venido siendo amenazados también brutalmente por fuerzas BACRIM y otras cosas que se oponen a las tareas democráticas. Esas 2 fueron fundamentales, el acompañamiento a la huelga de ACDAC y la resolución de apoyo a los maestros y trabajadores de la educación de Córdoba, y una tercera también apoyando y exigiendo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. La comisión también exhortó a las organizaciones populares, sociales y sindicales a continuar en la construcción de la memoria histórica, las experiencias pedagógicas y culturales que enriquecen el tema de la paz desde la escuela como territorio por excelencia de reconciliación y paz. Para buscar mayor participación del gremio, la Comisión de Política de Unidad Sindical acogió buscar nuevas estrategias para que los sindicatos del sector educativo puedan ingresar a la federación. En la comisión se trabajó sobre la exclusión de los procesos electorales a los sindicatos filiales que no estén a paz y salvo con la Tesorería Federal. Se acogió el proyecto para avanzar en un proceso de unidad sindical para lograr una masiva afiliación y se habilitó el mecanismo de diálogo directo entre FECODE y ASOINCA para buscar darle trámite a situaciones sindicales. FECODE plantea en un parágrafo del artículo 1 de los nuevos estatutos que debe llevarse una propuesta concreta para mirar cuáles son las condiciones en que los nuevos sindicatos que pertenecen al sector educativo ingresen a FECODE. Por ejemplo, ¿cómo será la nueva composición de un nuevo comité ejecutivo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando ellos lleguen a ser parte de FECODE como federación, lo que se tiene, es decir, ¿qué se les puede ofrecer? ¿Sí? Esa es una discusión que siempre hemos tenido con los compañeros de los diferentes sindicatos que son de educación.
En el Código Electoral se presenta una reforma importante que es de ampliar de 9 a 11 los participantes para así lograr que todos los sectores participen en el proceso electoral. Se presenta un disenso, compañeros que proponen que la lista, las elecciones se hacen por listas y entonces que la lista vaya cerrada o con voto preferente. Esto se lleva a la asamblea, se hace la sustentación debida y la asamblea vota por inmensa mayoría que las elecciones sigan siendo por cociente y residuo, como se hace actualmente. Eso en términos generales es las conclusiones que se dan en esta comisión. Se aprobó emitir una resolución de FECODE exigiendo que se cumplan los acuerdos de La Habana y el cese de asesinatos de líderes sociales. La construcción del Estatuto Único para la profesión docente, una propuesta hasta hoy esquiva por falta de voluntad del Gobierno Nacional para sacarla avante, recogió las estrategias y diferentes propuestas presentadas por los asistentes a la Asamblea Federal de FECODE con el objeto de fortalecer el documento con el que hoy cuenta la Federación, un documento que posteriormente será socializado a nivel nacional con los maestros y las maestras del país. Los principales consensos y conclusiones se centran en que FECODE parte de defender lo conquistado en las luchas del magisterio en este camino hacia el logro de un nuevo estatuto que agrupe a todo el magisterio. En esta lucha buscamos que este ejercicio que se ha realizado sea para acoger todas las propuestas, todos los insumos, las posturas que han presentado los diferentes sectores y sindicatos regionales para poder consolidar el nuevo texto que se va a presentar en la comisión. Asimismo, se mantendrán los aspectos universales de ingreso, permanencia, retiro, defensa de la estabilidad laboral y la evaluación con carácter diagnóstico formativa que permita saber cómo está el magisterio y hacia dónde va, rechazando de tajo el principio sancionador de la evaluación que existía antes y que impedía el acceso de los educadores del 1278. Una conclusión fundamental de esta comisión es el defender los 3 criterios planteados por FECODE para el ascenso salarial, que son el tiempo de servicio, los títulos y la producción académica. Propuestas: avanzar con los insumos recogidos para fortalecer el Estatuto Único de la Profesión Docente, editar una nueva cartilla que actualice e incluya los aportes y estrategias para desarrollar la pedagogía sobre los avances, fijar un cronograma y un plan de acción para dar continuidad y concretar decisiones adelantadas en esta asamblea, priorizar en el plan de acción de FECODE los procesos que requiera la conquista del Estatuto Único. El secretario de Asuntos Científicos y Pedagógicos de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. La semana del 25 al 28 de octubre seguramente que quedará en la historia de nuestra federación como la semana donde fuimos capaces los maestros de Colombia de sacar adelante el Congreso en unidad. No la unidad mirada como el unanimismo, como que la homogeneidad, sino la unidad de criterio para sacar adelante todo lo que tiene que ver con la vida política y sindical de nuestra federación para los próximos 4 años. Consideramos que dentro de las conclusiones de nuestra comisión, la comisión segunda, hay exigencias del magisterio que son tales como la convocatoria al Congreso Pedagógico, tercer Congreso Pedagógico, que debe realizarse en el primer trimestre del próximo año. Asimismo, el tema de desarrollar una estrategia desde el proyecto pedagógico alternativo y la escuela como territorio de paz. Esas son acciones que estaremos desarrollando dentro del Comité Ejecutivo en un plan de tarea que posibilite que se materialicen y se le dé respuesta a la solicitud del magisterio colombiano. De otra parte, hago un rechazo rotundo a la postura que tiene hoy el Ministerio de Educación Nacional en el departamento de La Guajira, donde está administrando los 4 entes, y a este momento nuestros maestros carecen de la dotación de uniformes, de la seguridad del transporte y de los viáticos para poder asistir a los Juegos Nacionales en el departamento del Cesar, donde se estarán concentrando Magdalena, Atlántico y Bolívar. No es justo que siendo hoy el Ministerio el administrador de la educación en nuestro departamento, los maestros tengan que salir a mendigar dentro de ellos mismos para poder asistir a estas justas deportivas.
Un abrazo para todas y todos, feliz fin de semana. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Entre las conclusiones de la Comisión de Política Financiera hay que resaltar el incremento del rubro para el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, el Fondo Pro Huelga y las elecciones del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación a realizarse en el mes de septiembre del 2018. En la sexta comisión fue presentado el informe financiero del 2017 y se presentó un rubro para el presupuesto del próximo año para las próximas elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE, para aumentar el presupuesto para el CEID y para el Fondo Pro Huelga. Todo está enfocado a hacer cumplir los recientes acuerdos firmados entre FECODE y gobierno, como en el tema de lo que tiene que ver con rápidamente exigirle al gobierno el acto legislativo que aumente los recursos en el Sistema General de Participaciones, porque eso conduce a que podamos defender nosotros no solamente los derechos de los maestros, sino todo lo que tiene que ver con los gastos para la defensa de la educación pública en Colombia. En segundo lugar, en ese plan de acción, todo está enfocado también a todas las actividades que presentan cada una de las secretarías de FECODE. Dentro de eso, pues, lo del ARA Fundet, lo que tiene que ver con Canadá, lo del plan de acción del CEID y, por supuesto, lo que tiene que ver con la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte, como los Juegos Nacionales y el evento cultural, y, por supuesto, otras actividades de escuela sindical. Se recibieron varias propuestas que lograron enfocarse en temas cruciales, como Escuela, Territorio y Paz, ajustes en el plan de acción que tendrá el magisterio en los próximos años. Quiero informarles también de que a ese plan de acción se le hicieron algunos ajustes, que consiste en que FECODE debe promover reuniones con el Ministerio de Educación Nacional con el fin de establecer unos convenios de capacitación para todos los educadores de Colombia. También se aprobó un plan de capacitación en tema de salud para que los veedores y la dirigencia sindical en el país conozcan a fondo la forma de los pliegos de condiciones quienes prestarán el servicio de salud para el magisterio. En medio de consensos y disensos, reflejo de la diversidad del magisterio, de manera productiva se debatió sobre la financiación de la educación, el movimiento pedagógico, el PEPA, la Escuela Territorio de Paz y la financiación. El desarrollo de una política educativa alternativa por parte de los docentes, liderada por supuesto desde FECODE, las filiales y los CEID regionales, en donde se pueda contrarrestar la política neoliberal, que lo que ha hecho es desfinanciar la educación, privatizarla y despedagogizar la profesión docente. Con relación al currículo alternativo, se concluyó que es necesario que se tenga en cuenta el pensamiento crítico, histórico, humano, por la defensa de la naturaleza y sus aportes contextuales a la paz del país para fortalecer la labor de la escuela como territorio de paz. En cuanto a la financiación, FECODE debe liderar y consolidar un frente social amplio de lucha que involucre a padres de familia, organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales y a los sectores de salud, saneamiento básico y agua potable por la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que permita cerrar las brechas educativas, superar la precariedad del gasto público y avanzar en la consecución de igualdad económica para la población. Los acuerdos están entonces con relación a la política, al currículo, la formación docente, fortalecer la propuesta del proyecto educativo y pedagógico alternativo y en esa medida también la Escuela Territorio de Paz. Por unanimidad se exigió que se concrete la realización del tercer Congreso Pedagógico Nacional, no como un evento, sino como un proceso participativo y de deliberación político y pedagógico por la defensa de la educación pública como derecho fundamental, laica, financiada y administrada por el Estado y que dignifique la profesión docente.
necesidad de hacer la convocatoria como proceso del Congreso Pedagógico Nacional, tercer Congreso Pedagógico Nacional, que ha sido pospuesto, y se destacó en la comisión la necesidad de hacer ese congreso como una posibilidad de reflexión de lo pedagógico y lo político sindical para precisamente poder construir esa política educativa alternativa. El secretario de Organización y Educación Sindical, el profesor Ricardo Avendaño, a esta hora le habla al Magisterio colombiano. Compañeros y compañeras docentes, muy buenos días. Fraterno saludo de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Aprovecho este momento para informarle a los maestros y maestras de Colombia y a la ciudadanía en general que el día 28 de octubre terminamos exitosamente en la ciudad de Medellín el Congreso Federal de FECODE, en donde se discutió en una forma fraterna, democráticamente, todas y cada una de las situaciones que hoy son motivos de preocupación para el magisterio colombiano. Se aprobó todo lo que tiene que ver con esta problemática en un espíritu democrático y en un espíritu fraterno. No se le negó a ningún compañero el uso de la palabra. Se presentaron, claro está, algún tipo de controversias, pero eso es lo normal en la democracia. Se aprobó por unanimidad la mayoría de los aspectos relacionados con este Congreso, pero también se aprobó por mayoría absoluta aquellos puntos en donde hubo discrepancia o donde hubo puntos de vista diferentes. Tenemos que resaltar ese espíritu combativo y de unidad del magisterio colombiano. Tenemos que decirle a nuestras bases que cada uno de sus representantes se portó a la altura de las circunstancias. Hoy estamos orgullosos y estamos contentos con lo que sucedió en este Congreso Federal de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Y resaltar además que dentro de este proceso, casi que por unanimidad, los asistentes a esta Asamblea General Federal exigieron a los políticos afines a nuestras ideas y a nuestros propósitos la unidad combativa del pueblo colombiano para tratar de llevar a las corporaciones públicas y a la presidencia de la República un gobierno verdaderamente de transición y que represente nuestros intereses. Feliz fin de semana. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. La Comisión de Salud y Prestaciones Sociales evaluó el proceso de licitación y adjudicación de los contratos del servicio médico asistencial para el magisterio colombiano. Asimismo, determinó hacerle un seguimiento a las 2 regiones que no fueron adjudicadas. En la Comisión de Salud y Prestaciones Sociales se recibió un informe sobre el proceso de adjudicación de los contratos para prestar el servicio de salud. Se aprobó que se debe adelantar un proceso para aclarar a la Feduprevisora y al Ministerio de Educación Nacional por qué no se adjudicaron los contratos de los regionales 4 y 7, quedando en incertidumbre el servicio en estos departamentos. Los compañeros del Ejecutivo votaron favorablemente para que se adjudicaran los contratos, pero el gobierno vota en contra con 3 votos y declaran desierto esta contratación. Y por lo tanto consideramos que deben adelantarse acciones concretas y puntuales. Por ejemplo, debe haber una investigación de parte de la Contraloría y la Procuraduría para que se defina y se aclare con precisión por qué después de que se presentaron los documentos en medio magnético, al final se determina que no hay adjudicación. La verdad que le decimos al magisterio colombiano y a estas 2 regionales que nosotros dimos un gran debate, la Federación y el Ejecutivo está muy preocupado y están pendientes de cómo resolver esta situación.
Se destacó la importancia que las veedurías nacionales y departamentales para que desarrollen un buen control del servicio en las regiones donde fueron adjudicados los contratos. En esta comisión se habló de la preocupación por el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales. Se debe hacer un seguimiento y que la FIO previsora se ponga al frente de este proceso y que le exija de manera inmediata y obligatoria a las secretarías de educación para que los maestros no sean golpeados en ese sentido. O sea, aquí el propósito es que se exija urgentemente. Otro de los puntos importantes frente al tema prestacional es la financiación del fondo. Para poder hacer una buena veeduría de los contratos de salud, se propuso que de manera inmediata se convocara por parte de FECODE a un seminario para que las Secretarías de Bienestar Social de las 32 filiales logren estudiar la base de la nueva contratación y así poder exigir que se cumplan los contratos de este nuevo modelo de salud para el magisterio. Y este fin de semana inició la fase zonal de los Juegos Deportivos del Magisterio en 7 ciudades. Un escenario ideal para el sano esparcimiento del magisterio colombiano. La fase zonal empezó en Neiva, Villavicencio, Tunja, Valledupar, Armenia, Montería y San José del Guaviare. El zonal de Pasto quedó aplazada por problemas de orden público. La expectativa de los Juegos es lograr que todo el magisterio colombiano se una en una fiesta de armonía, de integración, en torno al deporte, en el marco del respeto y de la solidaridad. Ya se cumplió con la revisión de los escenarios deportivos, la logística para brindar seguridad, hidratación y temas de organización para tener todo establecido con respecto a los coordinadores de cada delegación participante. La tarea que venimos haciendo con el Ministerio de Educación Nacional y el operador, primero es establecer los hoteles donde se alojarán los deportistas, la segunda establecer los sitios de reunión, luego continuamos con los escenarios deportivos, los primeros auxilios, las ambulancias, la hidratación. Las federaciones de cada uno de los deportes a nivel nacional ha desplazado sus coordinadores en cada uno de los zonales y sus jueces para tener el mejor desarrollo del evento, y se establece un acto inaugural en cada una de las ciudades que se desarrollaron en cada ciudad, dándole la bienvenida a los deportistas por cada uno de los departamentos sede. Docentes, directivos, docentes y administrativos competirán para la final nacional de los Juegos del Magisterio en las categorías femenino y masculino en baloncesto, fútbol, voleibol y futsal, y en fútbol en categoría masculina. Información de interés en Encuentro para el Magisterio colombiano. La Constitución permite que los trabajadores y empleadores puedan constituir sindicatos o asociaciones. Dichos integrantes cuentan con garantías para cumplir su gestión y se le brinda el derecho para la participación en política. Actualmente existe un veto para la participación en política de las organizaciones sindicales, especialmente del sector público, porque el gobierno entiende que hay sectores sindicales que tienen mucha fuerza, que tienen mucha ascendencia y que tienen la posibilidad de postular sus candidatos, inclusive con éxito, al Congreso de la República u otras instancias de gobierno, y de lo que se trata por parte de algunos sectores del gobierno y del poder es de restringir al máximo la libertad que está contemplada en la Constitución política para el ejercicio de la participación en política de las organizaciones y de los empleados estatales. Actualmente el Consejo de Estado falló en primera instancia sobre el caso de quien como empleado público ve vulnerado su derecho de participación política. Tenemos una campaña mundial que está organizando la Internacional de los Servicios Públicos, la ISP, una federación sindical, para firmar una petición en internet virtual a través de Laborestar, a la cual invitamos a las maestras y maestros que nos acompañen con su firma digital, solicitando la revisión del caso de fondo o por lo menos que declare prescrita la absurda sanción que impusieron. Hasta el momento continúa la discusión de la ley de la ampliación para brindar garantías de participación ciudadana y movilización, siendo uno de los ejes centrales en los acuerdos durante los diálogos de paz en La Habana, buscando fortalecer las organizaciones y movimientos sociales en el país. Es momento de cederle la palabra al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Debemos de informar que el congreso que se realizó del 25 al 28 del mes de octubre en la ciudad de Medellín fue un éxito, fue un congreso de la unidad, un congreso donde pudimos discutir las diferentes tesis, un congreso
donde realmente se tramitó las diferencias que hay entre nosotros al interior del magisterio, donde había la necesidad de sacar unas conclusiones. Hay algunas voces disonantes que nosotros respetamos pero que no compartimos, que están llamando a la división del magisterio, que están diciendo mentiras, que no están planteando la realidad. Yo creo que 238 compañeros que votamos afirmativamente la mayoría de las decisiones, no podemos estar equivocados y 17 compañeros tener la razón. Aquí tenemos que expresar que a donde había la posibilidad de discutir y donde se discutió fue en las comisiones en el respectivo Congreso. En esas comisiones hubo la oportunidad para que los compañeros expresaran su criterio, pero finalmente la democracia sindical teníamos que tomar una decisión y las decisiones que se tomaron siempre fueron 238-17. Queremos decir que esos compañeros son importantes para nosotros porque ayudan a desarrollar la diferencia, a desarrollar la posibilidad de que se generen diferentes debates, pero creemos que los compañeros no pueden salir a decir mentiras. Por ejemplo, una mentira de que hemos tomado la decisión con relación a que el próximo estatuto docente será guiado como carrera administrativa. Eso no es cierto, inclusive esa es una discusión resuelta ya en la mesa, que tiene que ver con la comisión tripartita, lo que tiene que ver con lo administrativo se quitó. Lo que vamos a desarrollar es una carrera que tenga un estatuto docente que realmente con la escala pueda satisfacer. Y no es cierto que hemos negado el hecho de que mantengamos lo que tiene con títulos, tiempo de servicio y producción. Esa es una falacia de los compañeros. Llamamos a que no confundan, a que no digan mentiras, a que sean serios. Aquí hubo un evento en el que pudimos hacer una discusión sensata, tranquila, real, a que mantengamos la unidad, a que todo el Congreso no solo coreó el tema de unidad, sino que lo desarrollamos en las conclusiones. Pero además hay una circular que es la circular número 53. En esa circular está expresada la oficialidad, por lo menos de las conclusiones en términos generales, mientras sacamos la respectiva cartilla. Y otro tema en el que FECODE está dispuesto a hacer un debate con el gobierno es con relación a las regiones que dejaron sin la posibilidad de la adjudicación. Hemos manifestado que el gobierno tiene que resolver esta situación de manera real. Hay definidas unas tareas con los 7 departamentos y desde luego que vamos a hacer las actividades de carácter judicial. Llamar a los maestros y maestras a la unidad en medio de la diferencia y a que no nos dejamos confundir por quienes hoy desafortunadamente tienen un número que no es muy representativo en el seno del magisterio, pero quieren hacer daño. Con ellos también tenemos que trabajar porque son miembros de esta organización sindical y aquí lo que tenemos que fortalecer es la unidad de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Un feliz fin de semana y un feliz puente para todos y todas. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ya saben que también pueden ubicar este espacio en el canal de YouTube de FECODE. La invitación para que nos visiten en nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.